Ahí va. Entonces vamos a agarrar a empezar con un pequeñito repaso, muy pequeñito, de cómo terminamos la clase pasada. O sea, a ver si alguien se anima, por ejemplo. Voy a cerrar las cámaras así no se tapa en las transparencias. Eh, ¿Alguien se anima a hacer como un breve resumen usando esta transparencia de lo que vimos la clase pasada? No, no hay voluntarios. Bueno, con la segunda parte de la clase, ¿no? Que empezamos a ver interacción de la luz con los materiales, habíamos dicho que íbamos a considerar a, a los átomos como dipolos porque las transiciones que a nosotros nos interesan son las transiciones radiativas en las cuales la interacción es dipolar. Entonces, vamos a considerar a un modelo clásico primero, que es el modelo del electrón oscilante o el modelo de Lorentz también conocido, en donde el electrón está ligado al núcleo por medio de una fuerza elástica. Y lo que dijimos es que vamos a tomar de la cuántica el hecho de que, a ver, voy a poner el puntero, que la longitud, la frecuencia de emisión o absorción está dada por la diferencia de energía entre dos niveles, ¿sí? Entonces, a partir de esas consideraciones, lo que hicimos fue calcular cómo es el campo que se propaga en un material y lo que vimos es que había un término de absorción y un término de propagación y pudimos calcular usando el modelo este del Classical Electron Oscillator cuál era la absorbancia. Claro, ven, ahora dice que tengo pocos recursos en mi computadora y eso probablemente sea lo que después haga que se escuche mal la grabación. Pero bueno, ahí está. Eh, Nada, pudimos calcular una expresión para la absorbancia en función de la frecuencia y una expresión para el índice de refracción en función de la frecuencia. Y lo que vimos es que la absorbancia tenía una forma de línea, lo que vamos a llamar ancho de línea, del tipo lorentziano. ¿Está bien? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver qué pasa cuando tenemos estos dipolos, ver qué pasa con el campo que irradian los dipolos. ¿Está bien? Entonces, vamos a considerar que tenemos un dipolo oscilante. El dipolo oscilante, como ustedes saben, cargas aceleradas o emiten ondas electromagnéticas. Vamos a seguir considerando desde la cuántica que las frecuencias están relacionadas con la diferencia de energía entre niveles. Y vamos a seguir considerando por ahora nuestro modelo de electrón clásico oscilante, que es que el electrón está ligado nuevamente al núcleo por una fuerza elástica. Eh, Bueno, y acá muestra el ejemplo de cómo sería para el átomo de hidrógeno, donde la órbita tiene el radio del primer radio de Bohr, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que vamos a pensar ahora es lo siguiente. Tenemos al átomo, al electrón oscilando y vamos a apagar el campo. ¿Está bien? Entonces vamos a resolver la ecuación, bueno, la vamos a resolver entre comillas, porque ustedes ya la saben resolver, ¿no? Es la ecuación de movimiento del electrón, que ahora no va a tener el término forzante. Antes acá teníamos campo eléctrico por la carga. Ahora solamente vamos a tener el término de inercia, el término de amortiguamiento, que decíamos que se originaba en que el átomo perdía energía por estar justamente el electrón en movimiento, ¿está bien? La potencia radiada es lo que pierde energía y el término elástico, que es la fuerza de ligadura con el núcleo. Entonces, resolviendo esta ecuación, encontramos que la posición del electrón está dada por E a la menos gamma 0 sobre 2 por T, por un término dependiente del tiempo, que es lo que le da la oscilación. Y si tenemos X, podemos calcular el momento dipolar como menos carga, o sea, por la carga por X, ¿está bien? Que es la carga, en este caso, la del electrón. Y encontramos una expresión para el momento dipolar. Y lo que vamos a decir entonces es que los campos que radia el átomo
se comportan de la misma forma que cómo se comporta el momento dipolar, ¿está bien? Entonces vamos a decir que el campo radiado es E0, una amplitud, por E a la menos gamma 0 sobre 2 por T, por E a la menos omega 0 por T, ¿está bien? La intensidad es proporcional al módulo, bueno, acá no estoy poniendo, nunca pongo los constantes de proporcionalidad en la intensidad, pero acá faltarían los epsilon ceros y demás. Pero la intensidad es proporcional al módulo del campo al cuadrado, entonces me queda que el campo radiado es proporcional a este factor E a la menos gamma 0T. Ahora, intensidad es proporcional al número de fotones. O sea, si yo quiero relacionar la intensidad media con el número medio de fotones que emite la fuente, lo que digo es que es la energía por unidad de área por unidad de tiempo, y la energía es la energía de un fotón por el número medio de fotones emitido. Entonces, es lógico pensar que el número medio de fotones se va a comportar como la intensidad, y entonces que si la intensidad, bueno, si la intensidad tiene una dependencia funcional E a la menos gamma 0T, cumple este tipo de ecuaciones, ¿verdad? Que la derivada primera es menos gamma 0 por T. Entonces lo que estoy diciendo es que el número de fotones emitidos, o sea, el número de transiciones del nivel superior, de un nivel superior a un nivel inferior, se va a comportar igual que la intensidad, o sea que va a tener esta misma dependencia, ¿está bien? Que nosotros eso ya lo dijimos hace la clase pasada, como intuitivamente que debía ser de esa manera, ¿no? Dijimos que si tenía un nivel superior, o sea, estoy diciendo nivel superior es el nivel de energía E sub U con población por unidad de volumen NU. El nivel inferior es el nivel de energía con energía E sub L con población N sub L. Entonces, habíamos dicho lo mismo que vamos a decir ahora, que la ecuación es similar a la que recién calculamos para la intensidad y que por lo tanto el comportamiento de la población del nivel superior decae con E a la menos T sobre tau U o E a la menos gamma U. O sea que el número de fotones emitidos va a ser proporcional al número de transiciones radiativas del nivel U al L. ¿Está bien? Entonces, la gamma U es la tasa de caimiento o la probabilidad de caimiento que es inversamente proporcional al tiempo U, que es el tiempo de vida en el nivel superior. Y cuando se trate de transiciones radiativas, vamos a llamar a gamma U como AUL. Y ya vamos a ver por qué, porque el único proceso de decaimiento no va a ser el radiativo, ¿está bien? Vamos a ver que este gamma U puede tener otros términos, pero cuando se trate de radiativas, gamma U va a ser A sub, lo vamos a llamar A sub L, A sub UL. Y gamma U es proporcional, es inversamente proporcional al tiempo de vida en el nivel superior. Entonces, si tenemos más de un nivel posible a donde decaer, por ejemplo acá que del NU podemos decaer al I, al J, al K y todos son radiativos, entonces la tasa de decaimiento de la población del nivel superior va a ser menos la suma de todos esos coeficientes por la población del nivel superior. ¿Está bien? ¿Se ve eso? O sea, sumo un término por cada decaimiento que tenga. Entonces, puedo llamar a todo este coeficiente, que es la suma de todos los decaimientos de nivel superior, como el gamma radiativo. También el gamma radiativo va a ser la suma de todas las tasas de transición a los posibles niveles, que es inversamente proporcional al tiempo de vida del nivel superior, ¿sí? Y nuestra ecuación sigue siendo que la población de nivel superior por unidad de volumen se comporta como E a la menos T sobre tau U. Entonces, tenemos ahora nuestro modelito para el campo emitido por el electrón oscilante, y lo que queremos calcular es cuál. Una cosa, yo hice algunos cambios y subí las transparencias hace un ratito nuevas, pocos cambios hice, perdón por los cambios a último momento. Si lo quieren bajar, lo bajan, y si no, los voy a ir comentando ahora, pero son cambios de orden, son pavadas. Bueno, entonces, si yo quiero saber cuál
es el espectro de emisión asociado al campo emitido por estos dipolos, lo que toca hacer la transformada de Fourier, ¿no? Denme señales de que están a cada Sí, tanto, sí, por favor. estamos. Sí, sí. Bien, Sí, sí, sí. entonces, Y ese tiempo de vida está relacionado con el ancho del estado, ¿o no? el tiempo de vida es inversamente proporcional a la tasa de transiciones. O sea, cuanto más transiciones tenga, más menor vida va a tener ese nivel, ¿verdad? Pero no tiene también, no está relacionado con el ancho de energía del nivel U. Sí, sí, también. Ahora vamos a llegar a eso. Eh, entonces hago la transformada de Fourier del campo, o sea, es E de t por E a la I omega t, es resolver esta integral que no es muy complicado y tengo acá el resultado. Después ustedes chequeen las cuentas sencillas, yo no las hago, ¿sí? Pero después chequeen. Entonces, lo que tengo es que el ancho de la emisión, o sea, esta sería la intensidad que yo mido de la emisión, tiene también una forma lorentziana. Esto es una lorentziana, ¿verdad? Es I0, pues una constante por el factor este que va como omega menos omega 0 al cuadrado más una constante. Y este I0 está elegido de manera tal que es la normalización, o sea, la suma sobre todas las frecuencias me da I0, ¿sí? Entonces, si hago el dibujito de la lorentziana, es muy parecido a lo que habíamos obtenido para la absorbancia, ¿no? El ancho de la lorentziana es gamma cero, ¿sí? Eh, y el ancho, bueno, y puedo escribir al gamma cero en función del ancho en frecuencias, también es lo mismo, pero por lo general a nosotros nos va a importar en función de la frecuencia nu, ¿está bien? Entonces me va a aparecer un 2pi dividiendo, porque delta omega es igual a 2pi por delta nu, entonces me va a aparecer un 2pi dividiendo y va a ser gamma cero sobre 2pi, por lo general, ¿está bien? Eso es lo que nos va acá lo tengo, perdón, no lo había visto. Entonces, si yo tengo un montón de átomos en mi material que emiten con estos mismos niveles de transición, por más que emitan en diferentes fases, el espectro va a ser el mismo para cada átomo, con lo cual van a contribuir con la misma lorentziana y por eso vamos a llamar a este ancho de línea homogéneo, porque todos los átomos contribuyen con el mismo tipo de emisión al ancho de línea, ¿está bien? También conocido como ancho de línea natural, porque es el proceso natural de decaimiento de los átomos de un nivel superior a un nivel inferior, ¿está bien? O espontáneo. Llamamos natural y es homogénea. Si pensamos en que en realidad los niveles estos no son niveles perfectamente definidos, sino que tienen una incerteza, ¿está bien? Ahora vamos a hacer una consideración cuántica a estos anchos de línea, que los calculamos de manera totalmente clásica por ahora. Entonces, el nivel superior U tiene una incerteza delta U y el nivel inferior L tiene una incerteza delta L. Y yo puedo decaer de cualquier lugar de este ancho a cualquier lugar de este ancho, ¿está bien? O sea, de cualquier lugar dentro del ancho de incerteza del nivel U a cualquier lugar dentro del ancho de incerteza del nivel L. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar para ambos niveles que la incerteza es la mínima y que la incerteza en el tiempo es el tiempo de vida del nivel, ya sea del superior o del inferior. Entonces, primero digo, del nivel U puedo tener del U valor medio, está bien, del nivel U valor, perdón, vamos a pasar al revés, del nivel U con su ancho, o sea, de U más menos del tau sobre 2, voy a decaer al nivel medio L, por ejemplo. Entonces, por incerteza, la incerteza en U va como h barra sobre el tiempo de vida en U, y esto es h barra por gamma U, el que definimos antes, que sabemos que gamma U es la suma total de los posibles decaimientos de du a cualquier nivel, ¿sí? Y lo mismo hacemos con L, pero ahora decimos, bueno, desde U, desde el medio de U, decaemos a cualquier L. Entonces, el ancho del nivel L, que es h barra sobre tau L por incerteza, que a la vez es h barra por gamma L por lo que dijimos antes, va a ser la suma de todas las posibles transiciones de L a cualquier otro nivel. ¿Está bien? El total, es que es la suma de estos dos,
¿está bien? Que es H barra gamma U más gamma L, que lo defino como H barra por el gamma total, es la suma de todas las posibles transiciones desde U o L a cualquier otro nivel. Y eso va a ser el ancho de línea natural, ¿está bien? Entonces, cuando yo escribo el ancho, la emisión, el ancho de línea de la emisión, en lugar de poner el gamma U, o sea, el gamma desde el nivel U, voy a poner el gamma UL total, que es la suma de todas las posibles transiciones de U o de L a cualquier otro nivel. ¿Está bien? Y nuevamente relaciono delta nu UL, ancho de línea natural, como gamma total sobre 2pi. Entonces, me paran, cualquier cosa. Entonces, ahora lo único que hago es escribir la misma expresión. Esto lo agregué respecto de lo que ustedes se habrán bajado ayer, por ejemplo. Eh, eh, lo único que hago es escribir en función de nu, porque en general vamos a usar nu en lugar de omega, ¿está bien? Entonces, y nu lo único que hago es escribir omega igual a 2pi por nu, entonces me sale este factor 4pi, me aparece este factor 4pi acá. Ahora, cuando nosotros empezamos a escribir las ecuaciones de, de- de poblaciones para estos niveles, dijimos que NU era el número de especies excitadas en el nivel U por unidad de volumen, AUL es la tasa de transición del nivel U al nivel L, y entonces podría decir que NU por AUL es el número de transiciones totales por unidad de tiempo, porque AUL es por unidad de tiempo, ¿verdad? Pero sin embargo, esto me diría que la respuesta en frecuencia de todos estos niveles es plana. Y lo que yo veo acá es que tengo una dependencia lorentziana. Entonces lo que hago es escribir que la tasa de transición AUL por unidad de frecuencia por unidad de tiempo tiene el comportamiento de la línea de emisión, ¿sí? Y AUL, que es el factor que uso para normalizar, es la suma de todas las posibles transiciones en el ancho espectral. ¿Está bien? O sea, AUL de nu va a ser el número de transiciones por unidad de volumen, tiempo y frecuencia, y AUL total es la suma sobre toda la línea espectral. ¿Está bien? Perdón, Gaby, me está costando un poco. No sé si Sí. podés repasar o me das un tiempo que termine la diapositiva y termine de entender. ¿A qué hagas qué? Ah, no, o podés repasar esta última parte de esta última diapo un Sí, segundo. sí, sí, sí. O sea, hasta acá teníamos que el ancho de línea de emisión en función de frecuencia o en función de nu. Hasta ahí vamos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos dicho que NU era el número de especies por unidad de volumen en el nivel U, o sea, las excitadas. Y AUL era la tasa de transición, ¿está bien? O sea, que es una probabilidad por unidad de tiempo de decaimientos. Que contempla todas las posibles transiciones con sus incertezas. Sí, sí. Ok, Eh, entonces, lo que nosotros decimos es que NU por AUL es el número de transiciones totales por unidad de volumen, por unidad de tiempo, perdón. Entonces, si nosotros decimos eso, no estamos considerando que la línea tiene una cierta forma, ¿no? O sea, la línea es una línea lorentziana. Estamos considerando que todas tienen el mismo peso. No estamos diciendo que hay una que tiene que hay una, a ver, vuelvo atrás, que hay una que está en el máximo, una que está más para acá, otra que está más para acá, ¿está bien? ok, ok. Entiendo. Sí. Estamos diciendo que Sí, todas tienen la misma respuesta y no es cierto porque el ancho de línea es una línea lorentziana. Entonces lo que hacemos es definir una tasa de transición por unidad de tiempo dependiente de la frecuencia con la misma forma que la línea de ok. emisión. Está pasando, es como pasar al continuo Sí, algo que antes habías propuesto como discreto, que era una suma de transiciones de niveles discretos. Ahora le estás agregando, le estás pasando al continuo simplemente por defecto, ahora es continuo. Así. sí, no sé si pasar al continuo, pero si no darle el peso a cada frecuencia que tiene. Cada frecuencia tiene un peso dado por una lorentziana. integrando la distribución de frecuencias, ¿no? Cla- Eso, Claro, cuando integro la distribución de frecuencias, digo que el ancho de línea total AUL es esto, ¿no? La integral sobre todas las frecuencias. Ok. Sí, sí, sí. Sí. Entonces ahora, si yo quiero calcular el número de transiciones por unidad de volumen y tiempo y frecuencia, es NU por AUL de nu. Bien, ahora nosotros hicimos esta cuentita con el electrón oscilante clásico,
Sin embargo, estamos empezando a meternos en el mundo de la cuántica diciendo todas las cosas que tendría que cambiar por tener un fenómeno que es cuántico, ¿no? No es clásico. Entonces, si yo quisiera medir este fenómeno, lo que haría es hacer un experimento resuelto en el tiempo, por ejemplo, usando un pulso muy cortito, iluminando un material y midiendo cómo decae la fluorescencia. Y de ahí sacaría el tiempo de caimiento, ¿sí? Y eso va a estar dado por fenómenos totalmente cuánticos. Y nosotros acá a la derecha tenemos los fenómenos clásicos y vamos a seguir un poquito para calcular cuánto valdría este gamma o este AUL de clásico. Entonces lo que digo es, la energía elástica, que la puedo escribir como un medio de la masa omega 0 cuadrado x0 cuadrado, ¿está bien? O lo escribo en función del momento dipolar, como uso que E por x0 es mu y lo escribo de esta manera, ¿está bien? Y después digo, estábamos diciendo que apago el campo, bueno, que el dipolo radia, y si radia, entonces pierde energía. Lo que radia es, este es un resultado clásico del electromagnetismo, la potencia radiada por un dipolo, ¿sí? Y yo digo que lo dipolo. Y la energía del dipolo es esto que tengo acá. Entonces puedo decir que esta energía es proporcional a E por T, porque esto es lo que decíamos antes, ¿no? Que la energía era la tasa de caimiento, decíamos que la población, pero por H barra nu la energía, básicamente. Entonces, digo que se comporta de la misma manera y de acá puedo despejar, o sea, poniendo esto en lugar de ET, despejo gamma radiativo del CEO, del CEO, como esto. También no hace falta que despeje esto, lo pueden despejar, es fácil, ¿no? Lo único que tienen que hacer es poner que la energía total ese es un medio de la masa por omega 0 cuadrado x0 cuadrado, y como está igualado a la potencia del dipolo clásico, despejo gamma y tengo esta expresión. Entonces, para el dipolo clásico, y acá va la pregunta que hacía Axel en la clase pasada, para el dipolo clásico, si yo pongo numeritos para el visible, o sea, lo único que tengo que poner es la frecuencia, los otros son todas constantes, veo que la tasa de transición es mucho más chica que la frecuencia típica de las líneas de emisión. ¿Está bien? O sea que son líneas muy finitas comparadas con las frecuencias de emisión. Ahora viene, lo que les voy a mostrar no quiere decir que lo vayamos a ver en profundidad en la materia, pero se los quiero mostrar porque si no, me parece a mí que como está explicado en el libro no se entiende muy bien cuál es el link que hacen entre lo clásico y lo cuántico, ¿está bien? Entonces les voy a contar de dónde viene estos mismos cálculos hechos desde la cuántica. Se los voy a contar así como a modo de cuentito. Cuánticamente lo que uno tiene que resolver es la ecuación de Schrödinger. ¿Está bien? Para el sistema de electrones, con todas las interacciones, con todo lo que uno tenga conviviendo en su sistema. El hamiltoniano del sistema sin perturbar, o sea que no está emitiendo, no está haciendo nada, es este que está acá. Está bien, es h barra cuadrado sobre 2m laplaciano más el potencial. Y conocemos, vamos a suponer, o sea, acá hay muchos potenciales del sistema de interacciones, etcétera, ¿no? Pero que están permanentemente en el átomo. Y conocemos las energías y las funciones de onda. Decimos la función de onda es conocida y la energía asociada a esta función de onda es E sub i. Lo que vamos a suponer, lo que uno hace para resolver desde el punto de vista de la cuántica, es decir que la interacción entre el dipolo y el campo es menos P por E, y que este hamiltoniano interacción dura el tiempo que se produce la transición. O sea, mientras hago la transición de U a L o de L a U, tengo este hamiltoniano interacción. ¿Está bien? Entonces voy a seguir considerando, como igual que en el modelo CEO, que los átomos son clásicos y los campos son los átomos son cuánticos y los campos son clásicos. Si tuviera muchos electrones o partículas, el momento total dipolar es la suma de Q por la distancia a algún origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, lo que decimos es que si el tiempo es menor que 0, o sea, antes que ocurra la perturbación, el sistema está en el sistema sin perturbar, o sea, el hamiltoniano es el H0, la energía es sub i y estoy en un autoestado del hamiltoniano. Luego de la perturbación,
el estado final podría ser o sea, es una superposición de todas las posibles combinaciones de funciones de la base del H0 para escribir a la función del estado final del sistema como una combinación lineal. Y voy a decir que si la mido, la función de onda colapsa y el estado va a ser el estado en donde la mido. También, o sea, va a ser, si fue que medí el n, el estado va a ser este, que es un estado del hamiltoniano sin perturbar, ¿sí? Entonces, la probabilidad de que en un tiempo posterior al que ocurrió la transición, la función de onda sea la phi sub n, es este coeficiente módulo cuadrado, ¿está bien? Y este coeficiente módulo cuadrado se puede calcular, o sea, se calcula no haciendo la multiplicación y haciendo un integral, etcétera, se calcula como la integral entre 0 y tiempo final del hamiltoniano de este término HNI, que le voy a decir que es por E a la I omega NI T. Y acá aparecen las frecuencias de las transiciones. Ya en este momento aparecen las frecuencias de las transiciones. Este valor HNI1 entre la función de onda inicial y la función de onda final. ¿Está bien? O sea, el estado inicial, el estado final, y hago la integral, que es la proyección del valor medio H1 proyectado sobre phi I y phi L. Si este valor medio es 0, si esta integral, perdón, vale 0, entonces la probabilidad es 0. Y si la probabilidad es 0, significa que esa transición no puede suceder. O sea, tengo las reglas de la selección. Las reglas de selección me van a decir que cuando HNI sea distinto de 0, la transición va a poder suceder. Si es 0, no puede suceder. ¿Está bien? Entonces, para nuestro sistema de dos niveles, y es que esto es medio como una repetición de lo que vimos recién, pero lo vamos a escribir para este sistema particular de dos niveles, tengo mi estado inicial, autofunción del hamiltoniano, phi u 0 de r por la parte temporal, energía t por h sobre h barra, que es del del nivel superior. El estado final voy a decir que es el L, también, pero también es autofunción del hamiltoniano con autovalor E sub L. Y la probabilidad de transición es simplemente, bueno, ahora estoy poniendo los L y U en lugar de inicial y final, ¿no? Pero es lo mismo que antes. Con la energía de transición, EU menos EL sobre H barra. Nosotros habíamos dicho que el hamiltoniano de interacción era menos P por E. Entonces lo que hago es poner acá menos P por E. ¿Está bien? Entonces si pongo acá menos P por E, saco factor común, es 0 y coseno omega t, entonces me queda que esta integral es proporcional a phi L, momento dipolar, phi U. ¿Está bien? O sea que estoy mirando cómo se solapan la función de onda U con la L pesada con el momento dipolar. Esto es lo que me dice esta integral. Y esa integral es la que en el libro llaman MUL. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Más o menos me siguieron? Sí, sí. Sí. Bien, Sí. Sí. ¿No debería bien. aparecer la densidad de estados en algún lugar o está metida y no me... Bueno, sí estás considerando de decir que tenés estados degenerados. Estamos en un caso sencillo, ¿no? No nos vamos a meter con toda la teoría cuántica en detalle. ¿En dónde decís? Ok. Sí, No, decime. pues normalmente en estas transiciones aparece la regla de oro de Fermi, ¿no? Sí, La, la probabilidad de transición es proporcional a la densidad de estado de llegada, pero acá tenemos algo metido, algo clásico, así que no sé si lo que digo está bien o no. después lo miramos bien. Sí, sí. Pero no viene de acá también la regla de Fermi de esto, ¿no? Sí, pero en Sí. algún momento se factoriza la densidad de estado, pero bueno, no nos vayamos por las ramas, ¿no? Era simplemente yo tratando de seguir. Como hay acá, hay también parte clásica, como vos dijiste, de campo, no sé Ah, el campo exactamente clásico casi. qué forma tomaría en este caso. Digamos, la Bueno, forma que está ahí. sí. Entonces, esto es lo mismo que teníamos antes, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer del lado izquierdo, vamos a mirar la parte cuántica, que lo que vamos a decir es lo siguiente, tenemos esto mismo, o sea que la potencia radiada es o sea, igual seguimos considerando cosas clásicas, ¿no? De todas maneras, no estamos haciendo la cuenta, o sea, si ustedes siguieran toda esta cuenta, la de que mostraba recién, esperen, no, esto no.
Si siguieran todo esto con lujo de detalle, llegarían a igual a lo que vamos a ver nosotros. O sea, eh, se llega al mismo resultado. Entonces, en lugar de igualar a gamma por la energía, lo que igualamos es a la tasa de transición por unidad de tiempo por la energía. Y eso es la potencia, ¿no? Porque energía por unidad de tiempo es potencia. ¿Sí? Sí, Entonces, es la potencia, potencia irradiada por el átomo, ¿no? claro, Por la cada potencia átomo. irradiada al Oh, campo lejano es AUL H, nu, H por, U, por nu L, o sea, la energía del fotón por la probabilidad de transición o por la tasa de transición por unidad de tiempo. Entonces puedo despejar de acá el AUL y lo que hago ahora es decir que mu, en lugar de poner mu como valor del momento dipolar, uso la matriz de transición mu L. A Axel no le gusta mucho por la cómo fue eso último? Vos tenés el AUL, está bien que lo podés despejar de esta expresión. Entonces, AUL es esto dividido H nu UL, que es este que está acá. Ahora, Sí, mu 0 era el dipolo clásico, ¿no? Que era E por X0. Entonces, en lugar de poner el dipolo clásico, lo que ponemos es el elemento de matriz mu UL, está bien. Ok, que es ahora el sí. valor medio, que no deja de ser el valor medio o la proyección del momento dipolar en los estados phi U y phi L. ¿Sí? Entonces, Yo lo interpreto como, digamos, eso, la contribución de solapamiento entre el estado U, L, sí, a el momento dipolar total. claro, claro. Se tienen que solapar las funciones de onda y estar pesadas por el momento dipolar para que eso sea distinto de cero. Entonces, en lugar de poner E por X0, ponemos mu L. Y Entonces, este es el resultado cuántico. perdón, y Sí, hay ahí como por cuestiones de normalización, digamos, la matriz esta, el determinante tiene que ser una cosa así, o tiene que ser, tiene que digamos, ser, si es cero, no puedes, hacer la transición. lo que quiero decir es que si contemplas todas las posibles transiciones, tenés que recuperar integrado tu momento bipolar, Sí. una cosa así, ¿no? A ver, de vuelta, si tenés todas las transiciones, Si considerás todos los pares, sí. de alguna manera, si los sumás, te tiene que dar el momento bipolar total. Lo que pasa es que acá está el tema de cuál es el significado de este momento dipolar. Porque no es un momento dipolar eh, que tengo la carga estática desplazada, es un momento dipolar de una transición, o sea que es cómo cambia el momento dipolar del átomo cuando ocurre la transición. Ok, O sea, si ustedes buscan datos de moléculas, momento dipolar de transición y momento dipolar, por lo general son cosas distintas. ok. Porque el momento dipolar de transición es el, el valor medio entre dos estados cuánticos, que es cómo cambia el momento dipolar cuando hace la transición, y el momento dipolar es E por X0, el del electromagnetismo. Claro. Ahora, lo que yo veo entonces es que el clásico, el gamma radiativo clásico del CEO y el gamma radiativo cuántico son cosas distintas, ¿no? Son cosas distintas. Entonces se define lo que se conoce como oscillator strength, que ya vimos algo en la clase de cuando vimos índice de refracción sobre el oscillator strength, que es la comparación entre el radiativo cuántico y el radiativo CEO. Y el radiativo CEO se le pone un 3 porque tenés las tres componentes del campo, las tres posibles polarizaciones del campo, y al radiativo de cuántico no, porque en realidad la matriz esta MUL se toma para todas las direcciones posibles, entonces ya está considerado ahí. Entonces acá les muestro algunos ejemplos de transiciones, por ejemplo en el sodio, en el iodo neón, y lo que vemos es que las líneas más fuertes tienen valores por lo general más grandes. Pero esto es la comparación entre el clásico y el cuántico. O sea, cuanto más grande sea este número, significa que el radiativo cuántico y el radiativo clásico son más parecidos.
En tablas, esta nota en tablas siempre reportan valores positivos porque ahora les voy a mostrar qué pasa. Pero bueno, entonces tenemos, por ejemplo, para el neodimio YAG, empecemos por el último, mejor, para la rodamina, es una molécula de colorantes que se usa en muchos lugares, pero en particular para láseres de colorante. El oscillator strength es casi 1, o sea que clásico y cuántico son muy parecidos. Y si son muy parecidos es que las líneas son muy fuertes, o sea, son más intensas. Y después este caso, el caso del neodimio YAG, eh, es chiquito, es bastante chico, no es tan chico como en estas transiciones que que no emiten luz, no, pues son magnéticas y cuadrupolares eléctricas, ¿está bien? Forbidden laser lines, o sea, no se usan en láseres, pero lo que se ve es que si uno mide el tiempo de decaimiento, también como yo les contaba, mandando un pulsito y viendo cómo decae la fluorescencia, le da 230 microsegundos. En cambio, si uno calcula el tiempo radiativo de caimiento, debería ser 1,22, o sea, mucho más largo, ¿sí? Milisegundos. O sea, el gamma 2, lo llamo gamma 2 porque no es el gamma radiativo que estábamos mirando recién. El gamma 2, que es 1 sobre tau 2, da mucho más grande que el gamma radiativo. Y la pregunta es por qué pasa eso, ¿no? Estas son mediciones que no necesariamente son mediciones tomadas del libro de Sigman, que es un libro medio viejo, ¿no? O sea, no necesariamente estas mediciones son datos muy actuales, ¿no? Pero son datos, un conjunto de datos que por ahí no son tan precisos, pero orden de magnitud van a estar bien. Entonces, ahora vamos a volver enseguida a ese tema, quería hacer algunas observaciones nada más. Si los F son muy chiquititos, estas transiciones es equivalente a decir que no son radiativas, porque recuerden que esto era proporcional al elemento de matriz MUL, ¿está bien? Si es casi cero es que no pueden ser radiativas. Si son transiciones de arriba hacia abajo, o sea, de emisión, se definen con un signo menos. Y si las transiciones de absorción se definen con más y se le pone la degeneración de los niveles, ¿está bien? O sea, GJ, GI son las degeneraciones de los niveles J e I. Y la suma total de todo esto tiene que dar 1. Entonces, pasadas esas observaciones que se pueden usar, esto se puede usar cuando uno quiere hacer cálculos, ¿está bien? Cuando uno tiene, por ejemplo, si tiene el AUL de una transición, puede calcular el FIJ, por ejemplo, ¿está bien? O si tiene el FIJ, puede calcular... si tuviera el FIJ, puedo calcular, y tengo el clásico porque es una cuenta, puedo calcular el radiativo cuántico, por ejemplo, ¿está bien? Cosas que uno puede usar, para las que uno puede usar estas cuentas. Y después, con esta suma, puede calcular la transición hacia abajo, por ejemplo, ¿está bien? Ah, una pregunta. Sí. ¿Por qué es que aparece la degeneración de los niveles solamente en la absorción y no en la emisión? No, vos podrías ¿O es poner, por definición? ejemplo, es una definición, podrías Ah, ponerle uno a uno y el otro al otro, o sea, no. ok. Está bien, Sí. joya. Bien, entonces, volvemos al neodimio Yo ya. tengo otra pregunta que me Sí. está confundiendo con esto. Esto, vos recién hiciste la comparación entre que si las transiciones, que si las Fs eran muy chiquitas, significaba que, bueno, que podía ser la transición no radiativa. Ahora, puede ser también que tu cálculo sea muy malo, o sea, que te esté yendo mucho, de que no tenga sentido hacer un cálculo clásico y ese gamma sea muy grande. Em, Y que igual haya transiciones, o que no esté bien despreciar las transiciones radiativas. a ver, lo que te va a siempre decir si la puedes despreciar o no es el valor de MUL. Esa es la cuenta que hay que Claro, hacer. Ahora, muchas veces a vos te dan tablas como esta, con los F. Y lo que vos podés decir seguro es que la transición con esta transición es más probable que, no sé, cuanto más grande mejor este ok, valor. ok, sí. Pero en rigor lo que hay que hacer es calcular el MUL. Pasa que calcular el Bueno, MUL, ¿qué implica? Saber cuáles son las funciones de onda. Que sí, no, no es nada fácil. claro, No. claro.
Entonces, volviendo al caso del neodimio Yag, habíamos dicho que el gamma radiativo era mucho más grande, el gamma medido era mucho más grande que el gamma radiativo. Estos son los niveles de neodimio Yag. Son, eh, a ver, yo lo dije en la clase pasada, lo vamos a volver a ver, pero la letra significa el momento angular orbital. La fracción que está acá abajo es el valor J, o sea, el valor de angular más spin. Y el 4 que está acá arriba es la multiplicidad del spin. Sobre esto vamos a ir mirando algunos ejemplitos más adelante, pero las transiciones, la transición láser es esta, desde el F4 3 medios al I4 11 medios. Pero estos niveles están desdoblados, o sea, la degeneración en el J está degenerado, se desdobla por el campo del cristal, se llama el efecto Stark. ¿Está bien? Entonces tenés los niveles que estarían degenerados sin considerar el campo del cristal, se desdoblan. Y habíamos dicho que el neodimio era una tierra rara, está bien, estaba dentro de las tierras raras, o sea que se comporta, el ion esencialmente emite como si estuviera aislado, salvo esto que los niveles se desdoblan, ¿está bien? Pero era el ejemplo de los orbitales 4F que están apantallados por los orbitales externos D y P, ¿está bien? Entonces, esencialmente cuando miramos las transiciones en el neodimio 3+, dopado en YAG, estamos mirando las transiciones del neodimio 3+, salvo este desdoblamiento. Entonces, lo que está pasando acá es que en realidad el ancho de la línea está influenciado por transiciones no radiativas. Por eso es que uno mide un valor más grande que el correspondiente a las transiciones radiativas. Entonces, el gamma 2 lo podemos escribir como la suma de las radiativas más las no radiativas y puedo definir una eficiencia cuántica como las radiativas sobre las totales. Y para el neodimio YAG eso da del orden de 0.56. Y para medir esto es muy difícil. Les voy a hacer un esquemita porque me olvidé de poner a ver si me anda el lápiz hoy. Sí. ¿Qué se hace? Es muy difícil porque uno lo que tiene que hacer es incidir con fotones y medir exactamente qué cantidad de fotones salen del material. Y es difícil porque por lo general uno tiene muy poca luz. Entonces, por lo general se hacen experimentos en el cual uno tiene dos fotones correlacionados, o sea que sabe que si está uno, está el otro, y lo que mide es coincidencias entre lo que sale directo. Esto es un cristal generador un cristal no lineal, que es que para un fotón incidente puede emitir dos que están correlacionados, o sea que si está un fotón, está el otro. O sea que si mido en este detector un fotón, mido en este detector y no estuviera el material, tendría que medir un fotón en este detector. Al poner el material voy a medir solo, si mido un detector un fotón en este detector y no mido nada acá, significa que ese fotón se fue por un decaimiento no radiativo. Y si mido acá y mido acá, significa que ese fotón se convirtió en una transición radiativa. O sea que se absorbió y se volvió a emitir en forma radiativa. Nada. Solo un comentario. Hiper complicado medir esto. Sigamos. Sí. Una pregunta, con ese ejemplo que dijiste, que dijiste que es medio es bastante complicado de medir. Sí. ¿Qué parte de todo eso es, digamos, lo complicado, lo que le da la complicación? Y que tenés mezclado fenómenos de scattering, tenés muy baja intensidad de luz, estás midiendo con esto de contar, estás contando fotones, ¿está bien? Okay. O sea, Es un montón de cosas, sí, básicamente. sí, Okay. ese experimento es dificilísimo. Joya, Bien, gracias. de nada. Entonces, como dije, teníamos los niveles desdoblados, o sea que tengo 2 niveles en el nivel superior láser y tengo 6 niveles en el inferior. Entonces tengo 12 posibles transiciones. El nivel láser en realidad se da desde el R2 hasta, bueno, este que está acá que no está nomenclado, ¿no? Pero bueno, sí, es el 2146, qué sé yo. Entonces uno puede calcular lo que se conoce como branching ratio, que es
las transiciones espontáneas láser sobre las totales. Y la láser, en el caso del Miyagi, es la de es esta, ¿no? La de 1064.2 nanómetros. Y esta estimación de poblaciones está hecha en base a la distribución de Boltzmann. Entonces, nada, puede calcular un valor de cuáles son las láseres respecto de todas las radiativas. Esto sería el branching ratio. ¿Está bien? Bueno, entonces, estamos hablando de que la línea se ensancha porque hay fenómenos no radiativos que hacen que me baje la eficiencia cuántica, y la pregunta es por qué, ¿no? Y, ¿qué hora es? Estamos para... siendo las 5, hacemos un recreo hasta y 10, así paramos acá que cambiamos de tema. Dale. Dale. Bueno, Perfecto. Dale. Bueno, pauso ahí, ¿eh? Bueno, entonces decíamos que las razones por las cuales las tasas, los anchos espectrales se agrandan son por distintos procesos que están resumidos en esta tabla y que son los que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero en resumen tenemos procesos que cambian el tiempo de vida y procesos que no cambian el tiempo de vida, pero cambian el ancho de vida, de línea. Entonces, por ejemplo, tenemos el decaimiento. Esos son algunos, hay más, pero son los que vamos a ver, son estos. El decaimiento colisional, que se produce por choques entre la especie que la sea, que pueden ser átomos excitados, moléculas excitadas, ¿está bien? O iones excitados, y otros átomos, otras moléculas, fonones de la red, ¿está bien? De una red cristalina, o sea, oscilaciones colectivas de los átomos del cristal. No me estoy quedando ahora sin batería en la tablet. Esperen que voy a buscar el enchufe. O el enchufe. Dame un segundo. La cargué antes a propósito. Ahí está. Bueno, fonones, que son oscilaciones colectivas de los átomos del cristal. Entonces hay choques, se interactúan por choques con las especies que están excitadas en el nivel superior, produciendo que el electrón decaiga antes de lo que debería decaer. Decae y esa energía se transfiere a la otra especie con la que chocan. Entonces no emite. Entonces el tiempo de vida efectivo se acorta. Después tenemos los procesos que no cambian el tiempo de vida, pero sí cambian el ancho de línea, que son, por ejemplo, las colisiones desfasantes, que en lugar de... no es que le saca la energía, sino que le cambia la fase. Tener cristales amorfos, que cambian un poco las frecuencias que emite cada parte del cristal, y eso produce un ensanchamiento. El efecto Doppler, porque los átomos se mueven en los gases, entonces las frecuencias se corren. Tener distintas especies de isótopos en gases. O sea, acá tenemos, por ejemplo, decaimiento colisional, que es importante en plasmas y gases, colisiones de fasajes, cristales amorfos, obviamente en sólidos, en gases y plasmas, isótopos y efecto Doppler. Las dos primeras, las colisionales, ya sea desfasante o decaimiento colisional, son ensanchamientos homogéneos. ¿Por qué? Porque la forma de la línea no cambia, sigue siendo una lorentziana. En cambio, en los otros, en los que cambian el ancho de la línea pero no el tiempo de vida, los últimos tres, ¿no? Porque el primero es parte de los homogéneos, son ensanchamientos no homogéneos y la forma de la línea deja de ser lorentziana para ser una gaussiana. ¿Bien? Esto es un resumen de lo que vamos a ver ahora con un poco más de detalle. Y si me diera bola esto y pasara de transparencia, ahí está. Entonces decía, los que son del tipo homogéneo es porque todos los átomos o todas las especies que emiten con línea lorentziana sin correr la frecuencia, entonces la superposición me sigue dando una lorentziana. Los que son inhomogéneos es porque hay corrimientos de frecuencia ya sea por Doppler, por cristales amorfos, etc. Y lo que yo mido es una superposición de todas las líneas emitidas por distintas componentes y como resultado tengo esperen
Esperen que tengo que responder una cosa. Ahí está. Como resultado tengo un ancho de línea gaussiano. ¿Está bien? Bueno, entonces empecemos con las colisiones. Las colisiones típicamente son importantes, bueno, algunas son importantes en gases y plasmas, otras además son importantes en sólidos, como decía antes. Las colisiones duran muy poquito tiempo y durante ese poquito tiempo, del orden de 10 a la menos 12 10 a la menos 12 segundos, que son picosegundos, durante ese tiempo los átomos interactúan y cambian un poco sus niveles de energía. Ahora puede ser que en ese cambio de energía únicamente pierda la memoria de la fase, o sea que cambie la fase con la que va a emitir nuevamente, o puede ser que en ese choque y en ese tiempo donde cambia el nivel de energía, el átomo, la especie que quiero que la cede, le transfiera la energía a la especie con la que está chocando, que ya sea fonón, otro átomo, etcétera, otro ion. Entonces, si vemos, empecemos con el decaimiento colisional, ¿está bien? Que también se llama depoblación colisional, porque bueno, tiene varios nombres. Y entonces, vamos a llamar T sub 1U, que es el tiempo de colisión, tiempo de vida de colisiones del nivel superior. Y con 1 vamos a llamar a los que son tipo decaimiento colisional. Y después a los que son desfasaje colisional van a ser el T2 también. Entonces T1 es por decaimiento colisional. Entonces vamos a primero estimar cuál es el camino libre medio entre colisiones para poder llegar a una expresión para el tiempo tau 1, T1UU, perdón, trabalenguas. El camino libre medio de las colisiones lo podemos pensar de la siguiente manera. Tengo un átomo que va a chocar con otros. Estas son posiciones de otros átomos. Y este átomo tiene si bien tiene un tamaño asociado, hay una sección transversal de colisiones que no necesariamente tiene el mismo tamaño que el átomo, ¿no? Porque está definida por la distancia mínima de las interacciones. Entonces, si considero la sección transversal de colisiones, que es el área efectiva de las colisiones, y digo, el átomo se desplaza una distancia v por t, puedo definir un volumen que es v por t por sigma, ¿está bien? Este es el volumen de interacción de las colisiones. Entonces, si en ese volumen tengo una densidad de átomos por unidad de volumen eta, el número total de átomos dentro de ese volumen es el volumen por eta, básicamente, ¿está bien? Entonces el camino libre medio va a ser lo que se desplazó el átomo dividido el número de átomos que se pudo haber encontrado por el camino. Entonces me queda que es 1 sobre sigma eta. El tiempo de vida de las colisiones lo vamos a estimar como la longitud de camino medio dividido la velocidad media. Y la velocidad media la podemos calcular a partir del teorema de equipartición, suponiendo que en este gas están distribuidos por la distribución de Maxwell-Boltzmann. Sabemos que la energía media cinética es 3 medios de kBt, donde este 3 aparece por tener 3 grados de libertad, ¿está bien? Y de acá puedo despejar la velocidad media y entonces puedo obtener un tiempo de vida de colisiones que depende de la masa de los átomos, de la temperatura, lógicamente, de la sección transversal y del número medio de átomos por unidad de volumen. ¿Está bien? Y si tengo este tiempo de vida media, puedo definir el ancho medio del espectro del ensanchamiento colisional como 1 sobre este tiempo, básicamente. ¿Está bien? Esta es una cuentita así con los dedos. Entonces, si yo antes tenía que todos los decaimientos radiativos del nivel U eran la suma de todos los AUI, estos son todos los radiativos, y tengo que el ancho colisional es 1 sobre tau 1U, con el tau 1U que calculamos en la transparencia anterior, y acá están todas las formas de cómo se puede llamar este efecto, ¿está bien? Las van a encontrar como decaimiento colisional, desexcitación colisional, depoblación colisional. Entonces, el ancho de línea total es la suma de los dos anchos, y el tiempo de vida del nivel superior es 1 sobre gamma U sobre 1 sobre la suma de los dos anchos, ¿está bien?
Entonces, puedo definir, recordando que H por delta nu era H barra por el gamma total, donde el gamma total tenía las contribuciones de decaimiento del nivel L y del nivel U, puedo definir al, al ancho de línea total, que incluye colisional más natural, como esto acá no va. Esperen, lo voy a tachar acá para que... Esperen un cachito. Así. Esto no va acá porque... Ahí. Así, ¿no? Porque tengo el gamma U más gamma L, que es esto, más 1 sobre tau, que es colisiones del nivel U, y 1 sobre tau 1L, que es colisiones del nivel L. ¿Está bien? Entonces, es el ancho de línea natural más las contribuciones de los colisionales, de los dos niveles, del U y del L. Entonces, lo que yo quisiera para un láser es que este término sea despreciable respecto de este. Siempre quiero que la línea sea lo más finita posible, porque eso significa, sobre todo para el nivel superior, porque eso significa que el tiempo de vida medio del nivel superior es largo y eso va a ser importante para los láseres. ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien, entonces, seguimos. ¿Es importante por la monocromaticidad? No, es importante para lograr la inversión de población, ya lo vamos a ver más adelante eso. Entonces, esto es lo que acabo de decir el anterior. Entonces, en general, cuando tengo gases o atómicos o moleculares, este gamma va a depender de la presión. Cuanto mayor sea la presión, nada, bueno, es menor el camino libre medio, mayor es la probabilidad de chocar. Además, en plasmas o sea, si tengo más probabilidad de chocar, el tiempo de vida del nivel superior es más corto, básicamente, ¿no? Lo acorto porque choca antes de decaer radiativamente. Yo siempre quiero que el átomo radie antes de colisionar. Esa sería la idea de lo que estoy buscando. Entonces, en plasmas depende de la diferencia de energía de los niveles, como 1 sobre la diferencia de energía. Entonces, cuanto más chiquita esta diferencia, es más grande el tau colisional. En plasmas a veces se busca que las colisiones se incrementen, no para láseres. Acá tengo una pregunta, me parece, perdón que no la vi. Que se tiene que ir Marcelo, está bien. Si tienen que preguntar, abran el micrófono, siempre, no hay ningún problema. No lo dije en el micrófono para no interrumpir, pero si no lo decís vos, lo digo yo, es uno de los dos lo dice. Sí. Era simplemente para avisarte a vos, pero no para no interrumpir el resto. No hay problema. Okay. Bueno, gracias. Bueno, entonces, un ejemplito con números estos son todos los niveles del neón en un láser de helio-neón. En el láser de helio-neón, el neón es el que emite, el helio aporta excitación a niveles superiores del neón por choques, o sea, ahí quiero los choques, ¿está bien? ¿Para qué? Para que choque el helio con el neón, produzca la excitación y después el neón emite radiación láser, pero ahí no quiero las colisiones, o sea, no quiero colisiones para la emisión, pero sí quiero colisiones para la excitación, en el caso del helio-neón. Entonces, el tau radiativo es 1 sobre la suma de todos los posibles AUL, que están todos puestos acá. Entonces, si sumo todos los AUL, que son todos estos, puedo obtener un tiempo de vida radiativo de 30 nanosegundos más o menos. Y el gamma U de colisiones depende de esta manera. O sea, por cada torr de presión de helio me aumenta este factor. ¿Está bien? Y la nota que dice acá, que favorece el CO2, es... Yo quiero, así como dije antes, que yo quiero siempre tener un tiempo de vida largo del nivel superior, quiero tener un tiempo de vida corto del inferior. Y eso me ayuda en el CO2, en el láser de CO2. ¿Está bien? Las colisiones en el nivel inferior del láser de CO2 me ayuda a vaciar el nivel inferior del láser. Entonces logro mejor tener lo que se llama inversión de población, que se los adelanto, que es tener mayor población en el nivel superior que en el nivel inferior.
¿Está bien? Una situación totalmente fuera del equilibrio. Para redes cristalinas había dicho que, bueno, que uno puede tener oscilaciones de la red cristalina que, que son vibraciones de los átomos alrededor de las posiciones fijas que deberían tener en la red, lo que da origen a fonones. Y la interacción de fonones con los niveles superiores también producen decaimiento del tipo colisional, y entonces uno puede estimar la velocidad térmica usando simplemente que es K por T sobre la masa raíz. Acá está puesto en una dimensión, me parece que me está faltando un 2 ahí, habría que mirarlo. Bueno, no va a cambiar el resultado, pero es 10 a la 2, 10 a la 3 metros por segundo. El desplazamiento típico en distancias interatómicas en cristales son del orden de Armstrong, entonces uno puede calcular un tiempo de interacción de menor a picosegundos, digamos. Y, por ejemplo, acá vemos el tiempo de vida en función de la temperatura para un láser de titanio zafiro, y hasta más o menos unos 200 grados el tiempo de vida es bastante largo y después ya empieza a bajar por colisiones, o sea, por vibraciones por los fonones que se establecen en la red por haber temperatura. También vibraciones moleculares generan ondas en los materiales que chocan con los niveles superiores láser. Bueno, pasamos a colisiones desfasantes. Colisiones desfasantes habíamos dicho que eran colisiones mediante las cuales el átomo tiene una interrupción de fase, pero no deja de emitir. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, el átomo 1 está emitiendo, en un momento tiene una interrupción de la fase, sigue emitiendo. El átomo 2 tiene una interrupción de la fase por acá, ¿está bien? Esas son las colisiones desfasantes. Ahora, si yo hago la suma de varios átomos, ¿está bien? Átomo 1, 2, 3. Si están en fase, es lo mismo que tenía con coherencia, ¿no? Si están en fase, sumo todo constructivamente. Pero si hay alguno que se desfasa, el resultado es que la amplitud va a ser menor. Y después, si se siguen desfasando, puedo llegar hasta encontrarlos a todos, algunos desfasados totalmente, de manera que la amplitud todavía es más chica. Entonces, típicamente, lo que se ve cuando uno tiene colisiones desfasantes es un decaimiento exponencial con el tiempo. ¿Qué es esto? ¿Está bien? O sea, por tener estos desfasajes, la amplitud decae. Y decae como E a la menos T sobre 2T2. Y T2 vamos a decir que es el tiempo característico de las colisiones desfasantes. Y lo que hago es, igual que antes, y acá me volví a equivocar, perdón. Esto me lo borran, esto no va, ¿está bien? Tengo el ancho total natural, que tiene que ver con todos los decaimientos del U a cualquier nivel, todos los decaimientos del L a cualquier nivel, las colisiones de población colisional o decaimiento colisional, y agrego este término, que son todas las colisiones desfasantes. Y este 2 aparece también porque le estoy poniendo lo mismo al U que al L, también está todo ahí englobado. Entonces, ahora lo que yo quiero disminuir para que mi línea sea parecida a la natural es todo esto. Bueno, y una sugerencia que ustedes podrían hacer es ver cómo es el espectro de Fourier de una señal interrumpida en fase comparado con el espectro de Fourier, que es el que calculamos hoy, de una señal que no está interrumpida en fase, ¿no? Esta es la lorentziana que calculamos hoy. ¿Qué pasa si agrego estos desfasajes a la señal? ¿Cómo me cambia el espectro de Fourier? Numéricamente esto hay que hacerlo, ¿no? A ver, borro todo esto. Bien. Bueno, ensanchamiento por tener un cristal amorfo. No sé si existe esa palabra amorficidad. Por tener un cristal amorfo. Un cristal puro, por ejemplo, para el caso de la pirita, podría ser ¿no? Se ve un cubo perfecto, perfectamente pulido. Esto es un cristal puro. Un policristal. Bueno, y el cristal puro tiene principalmente una estructura ordenada de átomos. Un policristal, y bueno, voy a tener distintas regiones con cristales con distintas orientaciones, cristales con distintas orientaciones. Y un cristal amorfo ya es esto, ningún orden particular.
puedo tener un cubo perfecto de pirita porque corto por los ejes cristalinos y me queda el cubo perfecto de pirita. También el material en bulk tiene la forma de la estructura cristalina. ¿Qué pasa cuando tengo esto? Es que, y es normal, ¿no? Los cristales tener un policristal. Eh, y bueno, que el estrés en cada región va a producir pequeños corrimientos del espectro y el resultado va a ser que voy a tener un ensanchamiento inhomogéneo. ¿Está bien? Ahora estamos pasando a los inhomogéneos. En donde, si yo comparo, por ejemplo, el neodimio en vidrio, que vidrio es un material amorfo, y el neodimio en YAG, que YAG es un cristal, lo que tengo es que en el neodimio vidrio voy a tener una campana gaussiana, o sea, es inhomogéneo. En el neodimio YAG voy a tener un ensanchamiento homogéneo, o sea, una lorentziana. Si comparo la energía que hay en los dos, lo que tengo es que toda la energía de la línea homogénea está desparramada más ancha en la gaussiana, ¿está bien? O sea, la energía es la misma, pero distribuida en un espectro más ancho de frecuencias. Bueno, seguimos entonces con Doppler. Ensanchamiento Doppler lo veo típicamente en gases o plasmas. Y está originado en que, bueno, que yo tengo, así como lo dice el nombre, tengo distintas velocidades de las partículas que se mueven en el gas. Y por lo tanto, un observador que mira en una sola dirección vería emisiones en distintas frecuencias corridas por el efecto Doppler. ¿Está bien? Entonces, para un gas vamos a considerar que la distribución es la de Maxwell-Boltzmann. O sea, la distribución de tener la probabilidad de encontrar una velocidad Bx entre Bx y dBx, Bi entre Bi y dBi, Bz entre Bz y dBz está dada por la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es esta, que está acá. Ahora, si yo estoy mirando las emisiones de ese gas, lo que va a ver un observador, como dije recién, es distintas frecuencias debido a los distintos corrimientos por las distintas velocidades de las partículas. Entonces, lo que voy a suponer es que los átomos que contribuyen al ensanchamiento de línea son solo los que se mueven en la dirección, esto es una aproximación, ¿no? Se mueven en la dirección del observador, y voy a despreciar por ahora el ancho de línea natural. ¿Está bien? Efecto Doppler, ¿necesitan un repaso? ¿Lo hacemos? Mira, No, va, por mí no. yo no. ¿Y el resto? Por mí tampoco. Me imagino que un repaso rápido puede venir bien, ¿no? A alguien que capaz no se anime. Los que no se animan, digan, chicos. Aunque sea, contesten por privado, por chat, si no quieren abrir el micrófono. ¿Están por ahí o no están? Yo estoy. Bueno, Por mí no hace falta. ¿no? No, por mí tampoco. Bueno, No, no sé. ¿no? Entonces salteamos efecto Doppler, después tienen las transparencias ahí, pero lo único que uno dice es que el resultado es que la velocidad que la frecuencia de emisión va a depender de la velocidad, ¿no? Esto es lo que vamos a usar. Que finalmente un observador al cual se dirige la fuente va a tener frecuencias, o sea, va a haber longitudes de onda más chicas que un observador que está del otro lado de la fuente. Ahora está mejor acá en este dibujo. O sea, si la fuente se dirige al observador, la longitud de onda que miro es más chica. Si el observador estuviera de otro lado, la longitud de onda que ve es más grande. La frecuencia es más chica y está disminuida por el factor 1 más b sobre c. La frecuencia en el observador hacia donde se dirige la fuente es más grande y está aumentada por el factor 1 menos b sobre c. Entonces, una onda que se emite de un átomo que está quieto o que se mueve perpendicular al observador va a emitir con longitud de onda lambda 0. Una onda que se mueve hacia la fuente va a emitir con longitud de onda lambda, y esta longitud de onda se va a comprimir de tal manera que lambda 0 por nu 0 va a ser igual a lambda por b, que es igual por nu, perdón, que es igual a la velocidad de la luz. Entonces, ya vimos que los que se mueven perpendicular
a la dirección observador fuente no importan, no importan, no introducen corrimientos, ¿está bien? Los que se mueven hacia el observador introducen, se corren en 1 sobre 1 menos b sobre c, y los otros con un más. Entonces lo que voy a hacer ahora es decir que b sobre c es chiquito, y entonces voy a hacer una aproximación para despreciar términos grandes. Entonces, b sobre c es chiquito, hago un desarrollo de Taylor y desprecio términos de orden cuadrático. Y en el de abajo, ves también lo mismo, b sobre c es chiquito, desprecio órdenes cuadráticos y me queda, para el que se mueve hacia la fuente, nu0 por 1 más b sobre c, para el que se aleja de la fuente, nu0 por 1 menos b sobre c. Entonces, el átomo que se mueva perpendicular a la fuente va a emitir con una línea lorentziana, ¿está bien? Y el observador va a ver una emisión, bueno, la luz va a estar, y el observador va a ver una emisión lorentziana. Si la fuente se acerca al observador, voy a ver un corrimiento hacia frecuencias mayores. Frecuencias mayores, ¿qué longitud de onda es? Más chica. Más chica. O sea, hacia los azules, ¿no? Claro. Y si se aleja de la fuente, la lorentziana se va a correr hacia el rojo. Hacia el rojo. Entonces, si yo tengo muchos átomos, lo que voy a tener es la superposición de todas esas emisiones y me va a dar una línea de tipo gaussiana. Lo que tengo que hacer ahora entonces es calcular cuál es la intensidad en función, igual que hicimos con el ancho de línea natural, cómo es la intensidad en función de la frecuencia, ¿no? Y yo tengo la probabilidad en función de la velocidad, pero conozco cómo se relaciona la velocidad con la frecuencia. Entonces, la única dirección que me va a importar es la X, porque los otros se mueven en direcciones perpendiculares y no me aportan al corrimiento. Entonces, si miro para X, los que se dirigen al observador, lo que hago es decir, bueno, B0 va como 1 más Bx sobre C, y el diferencial B es B0 sobre C de Bx, y entonces puedo despejar de acá la velocidad, y si despejo de acá la velocidad, esta presión para la velocidad y este diferencial. Entonces lo que voy a hacer es decir, si yo tengo la probabilidad de encontrar velocidades entre b y más de b con esta expresión, ahora lo que voy a hacer es calcular la probabilidad de encontrar frecuencias entre nu y nu más de nu. Y lo único que voy a hacer es agarrar esta expresión y reemplazar la velocidad en x y hacer un cambio de variables con el diferencial de bx. Y eso es lo que hago. Tengo la probabilidad de encontrar átomos con velocidades entre bx, by, bz y dbx, dy, dz, y hago el cambio de variables con bx, reemplazo acá bx y acá el diferencial de bx, hago el cambio de variables e integro la parte de z y la parte de bi porque ya vimos que no contribuyen a los corrimientos de frecuencia. Entonces, como son, los integro entre menos infinito e infinito, se me da una constante y lo que obtengo es esta expresión, que agrupo estas constantes y me queda así. Entonces, la intensidad, esta sería la probabilidad de encontrar frecuencias entre B y B entre nu y nu más de nu. Y entonces lo que hago es digo que la intensidad de la línea de emisión tiene esta misma forma. Solo agrego una constante I0, de manera que la integral sobre toda la línea me da I0. También, y esta es la línea de emisión por ensanchamiento Doppler, que está centrada en nu0, que es la frecuencia natural de emisión, y su ancho depende de la masa, de la temperatura y de la frecuencia. Bueno, este es el ancho de línea Doppler, la línea de emisión Doppler. El ancho es proporcional a t, inversamente proporcional a la masa y proporcional a la velocidad. Puedo definir un parámetro Doppler, lo defino porque se usa esto, se encuentra, ahora vamos a ver por qué, pero está definido como 4pi nu0 sobre c y el factor de la raíz sin poner el logaritmo. Y entonces el ancho de línea Doppler da 0.07 de este valor de delta. O puedo, en lugar de escribir en función de la masa, escribir en función de la masa atómica,
entonces me queda que nu 0 por t sobre ma, por raíz de t sobre ma. O sea que es más ancho cuanto más caliente o menos másicos los átomos o más grande la frecuencia. ¿Está bien? Y tengo, dentro del ancho Doppler, tengo distribuidas las emisiones de los átomos. ¿De qué manera? De manera que en las frecuencias más altas están los que se acercan al observador, o sea, están los corridos al azul. De este lado de la campana están los que se alejan del observador, o sea, están los corridos hacia el rojo. Y en el medio están los que se mueven perpendicular o no se mueven. O sea, que no se mueven es medio difícil, ¿no? O sea, los que se mueven perpendicular. Nuevamente, ahora queremos encontrar las transiciones. Tengo la línea de emisión. Ahora las transiciones, para hallar las transiciones no voy a cambiar el AUL. Lo que voy a cambiar es la población, porque yo partí para hacer toda la cuenta de Doppler, partí en que las poblaciones estaban dadas por la distribución de Maxwell-Boltzmann, por distribución de velocidades, empecé diciendo, por la distribución de el número de partículas está con velocidades v entre v más dv. Entonces, lo que hago es poner este factor para las poblaciones por unidad de volumen, por unidad de frecuencia, y lo normalizo usando esta normalización, diciendo que el número total de átomos excitados por unidad de volumen es la integral sobre todo el ancho de la línea gaussiana. Entonces, si quiero calcular el número de transiciones por unidad de volumen, tiempo y frecuencia, lo único que hago es mover el nu ahí abajo, acá, el u, perdón, ahí me faltó el u, n sub u nu por AUL son el número total de transiciones por unidad de volumen, tiempo y frecuencia, que lo puedo calcular de esta manera. ¿Está bien? Y lo multiplico por AUL, que es la probabilidad de transición, porque estoy mirando transiciones radiativas espontáneas desde una línea que está ensanchada. ¿Vamos bien? Sí, una pregunta nomás. Ahora cuando se hace ese producto con el AUL, ese AUL ya no es el AUL que dependía de nu que teníamos antes, ¿no? Ahora la dependencia de nu se la pones en el N. Claro, claro, Joya. claro. El AUL es el AUL total, ahí. Ok, perfecto. Bien, entonces, si recordamos todas estas dos cosas que dedujimos antes, ¿no? Teníamos el delta, el ancho de línea natural, que iba como 1 sobre lambda UL cuadrado. El Doppler, que va como que es esta expresión, ¿no? Esperen que voy a anotar. Esta es la expresión que calculamos recién, que va como la frecuencia, como 1 sobre lambda o como raíz de t sobre m. Y también podemos ponerlo en función del factor este delta. Entonces, si hago natural sobre Doppler, veo que va como 1 sobre lambda UL, o masa sobre temperatura, o ancho de línea total natural sobre el delta. ¿Qué significa esto? Yo estaba mirando que todas estas cuentas valían despreciando al ancho de línea natural respecto del Doppler. Entonces, el cociente este va a ser despreciable cuando la longitud de onda sea larga, los átomos sean muy másicos, la temperatura sea baja, ¿está bien? O el ancho de línea natural sea mucho menor que el parámetro Doppler, ¿sí? Y si miramos los diferentes láseres gaseosos, se cumple en todos, que el natural es varios órdenes de magnitud más chico que, o sea, miramos acá, ¿no? Esta columna y esta columna, salvo para el de argonión, que es solo un orden de magnitud, el resto son todos varios órdenes de magnitud menores que el ancho de línea Doppler, ¿está bien? En esos casos se cumple. Ahora, cuando no se cumple, ¿está bien? Cuando esta relación se invierte, ya no puedo decir más que el ancho de línea es tipo gaussiano. Lo que tengo que ver es la convolución entre la línea natural y la línea gaussiana, ¿está bien? Y eso se llama perfil de Voigt, ¿está bien? Entonces lo que ustedes podrían hacer como ejercicio es simular el perfil de Voigt. Creo que Python tiene un paquete para simularlo. Para distintos parámetros del ancho de línea natural
gamma TUL, perdón, y parámetros delta, ¿está bien? Pongan valores y fijarse cómo es la forma del perfil de Voigt en diferentes situaciones. A ver, este es un ejemplo de ajuste con perfil de Voigt. Esto no es un láser, no es una línea láser, pero es un láser de neodimio YAG que está enfocado sobre un material generando un plasma. O sea, está ablacionando el material y generando un plasma. El plasma es tan caliente, fíjense que estamos iluminando aluminio. Ahora no noté cuántos átomos tiene, cuántos electrones tiene el aluminio y me lo olvidé. Bueno, si alguien quiere buscar en la tabla periódica cuántos electrones tiene el aluminio. Rápidamente. ¿13 puede ser? Si usted lo dice. 13. Y acá tengo lo que se llama la línea H alfa. ¿Qué significa esto? Que de los 13 electrones me quedé con uno. O sea que lo ionicé tantas veces como para quedarme con un solo electrón. Entonces por eso es un átomo del tipo hidrogenoide, que en inglés se dice hydrogen-like. Por eso las líneas son H-like, ¿ven? Pero es el átomo hidrogenoide en el cual, a ver, esperen que señale, escribí con el lápiz en la computadora en lugar de la tablet. O sea, ya estoy haciendo un lío bárbaro. Esto, hydrogen-like significa el átomo hidrogenoide, un átomo que tiene Z igual que el aluminio, pero le quedó un solo electrón. Y lo que estoy viendo es en el átomo hidrogenoide, tengo el átomo excitado con el electrón en el nivel, en la capa L. Recuerden que K, L, M, N eran número cuántico principal N, ¿está bien? Entonces, excité al electrón a la capa L y decayó a la capa K. A eso se le llama línea H-like. Perdón, línea alfa, línea K alfa. O sea, se llama de todas estas formas. Es la línea H alfa porque es la del hidrógeno alfa, K alfa porque es el caimiento de la capa L a la capa K. Bueno, pero haciendo un cambio particular de movimiento, también de momento angular, ¿no? Pero no importa. Es ese decaimiento lo que estoy mirando acá. Y ese decaimiento tiene el perfil de Voigt. Está ajustado con un perfil de Voigt. Nada, para que vean un ejemplo donde se usa. Otro tipo de ensanchamiento inhomogéneo es el de isótopos. Y por ejemplo, el láser de neón tiene isótopos. O sea, son distintas especies que conviven en el gas, que tienen igual número de protones, igual número de electrones y protones, pero un distinto número de neutrones en el núcleo. Entonces, los isótopos más normales que conviven en el neón son estos que están acá. El número 10, el 11 y el 12. Y cada uno tiene un poquito corrida la línea de emisión. ¿Está bien? Entonces, en lugar de mirar un ancho de línea natural, veo una combinación bueno, son Doppler en este caso, pero en lugar de ver un Doppler, en cada uno veo la combinación de todos los Doppler. ¿Está bien? Y acá hay lo mismo, pero para el cadmio. Son todos los isótopos de cadmio y cada línea está ensanchada Doppler. O sea, cada línea está ensanchada Doppler porque son gases, pero además hay muchos isótopos dentro del gas. Entonces tengo corrimientos en frecuencias. O sea, el espectro va a ser la envolvente de todo esto. Está bien difícil que se pueda resolver espectroscópicamente. No, ahí no entendí si es que las líneas de emisión son distintas en los isótopos. Sí. Y por eso se ensancha, o si además se ensancha porque en Doppler, como depende de la masa y te cambia la masa de cada especie, de cada isótopo, también tenés eso. Y probablemente las dos cosas. Ah, ok, pero está lo otro también, de que las líneas de cada isótopo son cualitativamente, o sea, suficientemente distintas como para que ensanchen. Sí. Ojo que Doppler, el centro no cambia con la masa, ¿eh? Ojo ahí.
A ver, espera, déjame volver. O sea, No, no, claro. el centro de la campana de Doppler sigue siendo la frecuencia, la línea natural. Ay, ¿dónde está? Acá. Este nu0 es lo que emitiría si no estuviera ensanchado. O sea, Sí. ¿sí? O sea, no depende de. Sí, estaba pensando en el corrimiento Doppler, pero no en el ensanchamiento Doppler, la verdad. Claro. Bueno, esto es una comparación entre cómo se verían estas líneas si tuvieran el mismo ancho. ¿Está bien? La realidad es que no tienen el mismo ancho en general, pero esto es cómo se verían estas líneas si tuvieran el mismo ancho. Y si tuvieran el mismo ancho, lo que puedo decir es que lo que me cambia es la colita nomás. ¿Está bien? La gaussiana tiene colas más chicas que la lorentziana. ¿Está bien? O sea, la forma no es tan distinta. No es terriblemente distinto. Lo que sí cambia es el ancho por los distintos procesos, pero la forma, qué sé yo, es muy parecida. Son las colas nomás lo que cambia. ¿Está bien? Bueno, creo que con esto es el resumen de todo lo que vimos, pero como lo vimos al principio, creo que ya no vale la pena eh, volver a revisarlo, ¿no? Lo vimos al principio de empezar, ahí está, listo. Con esto terminamos esta unidad. A ver si quiero dejar de compartir. Voy a parar la grabación entonces y podemos charlar